Bienvenidos a otro episodio de ¿Qué hay de nuevo, profe? Soy Martin Smith y Walter White. Hola, Martin. Hola, Walter. ¿Te está yendo bien? Bueno, el mundo está en un levantamiento, entonces debemos estar bien. Sí, nosotros seguimos adelante. Abramos con una palabra de oración. Padre Celestial, tenemos estas discusiones y es un poco como un descanso entre el caos de este mundo. Entonces, ilumina nuestras mentes, ayuda a la discusión. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Martin, hay mucha gente que quieren hablar de Rusia y Ucrania. Este es un asunto del rey del norte y el rey del sur, del libro de Daniel. Hemos estado observando esta situación por algún tiempo, pero, ¿sabes? No hemos querido abordar el asunto y saltar en confusiones. Preferiríamos algunas conclusiones. Así que echemos una mirada, entonces consideremos cuidadosamente y tratemos de ver si podemos hacer encajar en el cuadro profético, porque esto es algo que interesa a la gente. Sí, y hay muchas voces allá afuera con escenarios diferentes. Están juntando todo, pero sí, nadie tiene una respuesta absoluta, entonces no seamos arrogantes acerca de esto. Seamos abiertos a ideas, sugestiones, y miremos esto con una mente fresca. Sí, porque no estamos ahí para decir que nosotros sabemos todo. No, absolutamente no. Todos estamos en el camino y estamos mirando a través de un cristal oscuramente. Bueno, aquí hay una cita para empezar. El mundo está revuelto con el espíritu de la guerra. El mundo está revuelto con el espíritu de la guerra. La profecía del 11º capítulo de Daniel ha casi alcanzado su cumplimiento. Pronto las escenas de problemas mencionadas en las profecías tomarán lugar. Ahora, esto fue escrito ya hace algún tiempo atrás, por supuesto, pero de todas formas, las profecías de los eventos finales de Daniel 11 son para el futuro. ¿Sí? Y estamos viviendo en ese futuro. Pero es bueno de mirarlo nuevamente y otra vez. Yo he dado algunas conferencias acerca de esto en el pasado. No he cambiado mucho realmente mi idea acerca de esto, pero tenemos que considerarlo, a ver si podemos expandir y mejorar. Aún hicimos unos episodios hace unos 2 años acerca de este asunto también, sobre el asunto del norte y del sur. Sí, sobre este asunto, y es importante, y mientras hablamos de este asunto también, como dijiste, mantener una mente abierta, porque no hay fundamento todavía, no hay fundamento seguro. Y este escrito del volumen 1 de Testimonios, página 268, se me mostró a los habitantes de la tierra en una gran confusión, guerra, derramamiento de sangre, privaciones, necesidades, hambre y pestilencias estaban por toda la tierra. Tenemos todos estos ingredientes para este pastel, ¿correcto? Mi atención entonces fue desviada de la escena. Parecía haber un pequeño momento de paz. Una vez más, los habitantes fueron presentados delante de mí y nuevamente había confusión, peleas, guerras, derramamiento de sangre con hambre y pestilencias devastaban por todas partes. ¿Es esta una posibilidad de que estamos hablando de las 2 guerras mundiales y luego un conflicto mundial? Bueno, si ese es el caso, el escenario encaja. El escenario encaja. Y nos movemos de la Segunda Guerra Mundial, la cual fue una guerra mundial, pero en realidad era muy localizada. Sí, Europa, tal vez Japón, y un poquito de América, pero un poquito aquí, un poquito allá. Pero aquí dice, por todas partes. Estas son palabras mayores. Otras naciones se incluyeron en esta guerra y confusión. Entonces, esto deja lejos de la sombra de la duda que no solo es un asunto europeo, etc., es un asunto universal. La guerra causó hambre, la necesidad y el derramamiento de sangre causó pestilencia, y el corazón de los hombres cayó en el temor por mirar estas cosas las cuales están viniendo sobre la tierra. Pero Martin, ¿qué es lo que asusta a la gente? Algo que no saben. Y algo que parece una gran amenaza, lo cual hace que la sobrevivencia parezca una remota posibilidad.
¿Y pestilencias cualificarían? Sí. Una guerra nuclear cualificaría. Definitivamente. Y mismo la amenaza de una guerra nuclear está desde ya dando ese temor. Ahora, lo que yo encuentro interesante en la Biblia, en Mateo 24, habla acerca de rumores de guerras. Y rumores de guerras parece ser un asunto muy prominente. Lo es, y está causando temor todo el tiempo. Sí, y hay guerras, pero los rumores de guerra es lo que está causando el temor. Es casi como si fuera peor al principio, porque finalmente, cuando ocurre, es como si los rumores te desensibilizaron. Bueno, miremos algunos versículos aquí, de Daniel 11, porque esta fue nuestra introducción de que esta profecía está siendo cumplida. Entonces, el rey del norte versus el rey del sur, realmente no estamos viviendo en estos versículos aquí, estamos viviendo un poquito más tarde. Ya nos ocuparemos de esos versículos que vienen después de estos. Pero hay un aspecto interesante o importante, principio que encontramos aquí. Mencionar que los corazones de ambos de estos reyes, el rey del norte y el rey del sur, engañarán y hablarán mentiras en una mesa. Esa es una clave muy importante, muy importante. No puedes sacar esto porque vas a caer en una trampa. Si no te adhieres escuchas o tomas atención a esta parte, entonces aquí tenemos dos adversarios y están hablando mentiras en una mesa. Ellos aparentan ser adversarios, pero realmente se están sentando en una mesa. Entonces el populacho está siendo burlado. Ahora, esto le llamarían una teoría de conspiración, pero es una teoría de conspiración bíblica, de proporciones bíblicas. Bueno, ¿qué pasa entonces? Pero no prosperará. ¿Qué es lo que no prosperará? Obviamente el engaño. Sus planes. Sus planes no prosperarán. O aparentemente prosperarán, porque el fin será en el tiempo estipulado. En otras palabras, ellos perderán su poder. ¿Podemos asumir que esto es un juego global en donde la gente está siendo engañada por dos supuestos adversarios que se sientan en la misma mesa? Sí. ¿Cómo arreglas esto? ¿No dirías que la discreción es de suma importancia? ¿Sí? Todo esto debe pasar en oscuridad y solo lo que ellos quieren que veas está abierto. Entonces, ¿crees que las sociedades secretas están involucradas? Tenemos muchas citas en el Espíritu de Profecía que indica que están involucrados y que no tenemos que ver nada con ellos, ¿correcto? Entonces, la gente que dice que esto es una teoría de conspiración tendrán que explicarnos, porque esto es muy conspirativo. Ahora, necesitamos descubrir cuál es la malicia y por qué del charad. ¿Por qué? Obviamente el charad es hacer que la mentalidad de la gente se alinee con mentiras de acuerdo a un plan particular. Y ese plan particular incluye la malicia. Engaño. Sí, muy bien. Entonces, al tiempo señalado, volverá al sur, mas no será la postrera venida con la primera. Estamos tratando el asunto histórico. Pero esta profecía tiene un cumplimiento futuro, como lo vimos en la cita del Espíritu de Profecía. Así como Mateo 24 tiene un cumplimiento futuro. Ahora, ¿cuál es la historia? Porque vendrán contra ella naves del Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra él, pacto santo, y hará su voluntad. Volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Este es un tema serio. Entonces, los barcos del Quitim, ¿eso implica de motivos económicos? ¿Serán de importancia? Sí, definitivamente estarán en extrema conmoción. Estará en una conmoción. Habrá una condición de opresión económica
que hará que la gente o que los poderes que se llegue a una clase de conformidad para que ellos puedan realizar la afrenta. Pero es muy importante que la afrenta es contra el pacto santo. Esto no es solo una ocurrencia mundana o secular. Esto es un asunto religioso también. Muy bien, entonces hay una connotación religiosa. Y aquellos que están involucrados en la afrenta son aquellos que han abandonado el pacto santo. Entonces, imaginarías que el anticristo encajaría muy bien en este cuadro. Definitivamente. Yo pienso que sería el líder. Sería el jefe perfecto, porque él es el maestro de aquellos que han abandonado el pacto santo. Se le llama el anticristo. Muy bien, sigamos desempacando en profundidad. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio. Llamémoslo solo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Entonces tenemos aquí un aspecto muy religioso aquí. Y se levantarán de su parte tropas. Él tiene poder militar a sus espaldas. Él controla el poder militar. Ahora, Martin, yo tengo una pregunta. Si todos se sientan en la misma mesa, ¿tú crees que él pueda tener el control de ambos lados del poder militar? Seguro que sí. ¿Esto suena como una conclusión lógica? Bien. Esto sería muy intrigante y muy conspiratorio. Muchos, estoy seguro, están gritando conspiración. Pero esto es lo que dice aquí, ¿verdad? Bueno, entonces se levantarán de su parte tropas. Ahora, ¿cómo está usando el poder que tiene? Lo está usando para contaminar el santuario a la fuerza. Ahora, ya hemos tratado el santuario. El santuario no es otra cosa que el plan de salvación en tipología. Que era el celestial y luego el terrenal, y mostrando lo que Cristo hará. Muy bien, y si contamina el santuario, entonces está contaminando el plan de salvación. Está poniendo algo en lugar de Cristo Jesús. Y está desviando la atención del plan de salvación hacia otra cosa. ¿Podría ser algo como justicia social, por ejemplo? Ahora, ¿qué es lo que todo esto implica? Y quitará el continuo sacrificio. Podríamos tener una larga discusión acerca del continuo, porque sacrificio está añadido al original. Ahora, algunos declaran que esto es una referencia a la Roma pagana siendo retirada y la Roma papal tomando el poder. Mejor no nos adentremos en el continuo, sino vamos a confundirnos. Pero sea lo que sea, están haciendo aquí, llegarán al punto en el que pondrán abominación, que hace la desolación. Ahora, ¿qué es esto? Es el estandarte romano que fue colocado alrededor de Jerusalén. Era un estandarte pagano. Era este estandarte pagano de su poder y autoridad. El papado, el sistema del anticristo, proclama tener un estandarte de su poder y autoridad. Sí, el domingo. Domingo. Ellos lo dicen claramente, ellos dicen que es una marca. El hecho de que hemos trasladado la solemnidad del séptimo día al primer día de la semana, domingo, es una marca de nuestro poder eclesiástico. Sí, si tú quieres ver la fuerza de alguien, ellos tienen su señal. Y ellos tienen esta cosa que lo demuestra, que el sistema de la Iglesia Católica Romana tiene. Es su autoridad y poder. Y una vez que el mundo acepte esta autoridad del sistema romano, entonces habrán contaminado el santuario, porque habrían puesto a un hombre que reclama sucesión apostólica en lugar de Jesucristo. Y es Él el que da la salvación a través de sus actos sacramentales, poniendo sus dedos en lo que se llama tesoro del mérito.
Ahora, ya hemos tratado esto en programas anteriores, entonces no vamos a tratar con eso. Entonces, la parte central es que el rey del norte y el rey del sur se asientan en la misma mesa, planifican una afrenta y hablan mentiras. Y la afrenta es con aquellos que abandonan el santo pacto y van a usar poder militar para obtener lo que quieren. Y quitarán el continuo y colocarán su marca de autoridad en lugar de la marca de Dios. Este es un asunto religioso. Eso nos lleva ahora a lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Porque hay algunos que sienten, siendo que Rusia, siendo un país comunista, es el rey del sur. Sí, porque no es religioso. Correcto. Luego tenemos al rey del norte, que llega a ser el papado. Ahora, eso es como los pioneros lo vieron, que el rey del norte era el papado. Y obviamente, cuando leemos, por ejemplo, el libro de Jeremías, donde el enemigo viene desde el norte, era siempre una referencia de Babilonia, y el sacerdote y el rey de Babilonia era ante quien debías inclinarte. Sí. Ahora, él era el máximo pontífice. Después en la historia, cuando los medopersas continuaron, este sacerdocio se fue a Pérgamo y allí fue establecido. Y este título máximo pontífice fue entonces transferido al emperador romano como regalo del último rey de Pérgamo, que fue Attalus III. Entonces, este regalo fue guardado, pero tenía que tener ciertas exigencias. Y una de ellas era que tenía que ser adorado como un dios. Y Julio César es el primero que tomó este título y el poder para ser adorado como un dios. Y desde entonces los césares eran dioses. Ahora, ¿quién es el que tiene ese título de máximo pontífice en la vida, en el día? El Papa. El Papa, entonces, es el heredero romano de ese título. Ahora, esto es una arrogancia del máximo orden. Él es el rey de Babilonia, en otras palabras. Aún puedes ver el reconocimiento en su cuenta de Twitter, en Pontifex, el nombre de su cuenta. Entonces, él está tomándolo para sí mismo. Sí, él está tomándolo, ese título, para sí mismo. Entonces, nosotros no podemos divorciarlo de la ecuación, aunque sabemos que los de la Contrarreforma han colocado muchos anticristos o futuros anticristos que supuestamente no están aquí en el cuadro, pero esa no es la visión de la Reforma, nunca lo fue y no es una visión adventista tampoco, y tampoco encaja en el cuadro bíblico. Y no puedes cambiar la historia. Entonces, Martin, miremos a lo que algunas personas están diciendo acerca de esta situación ucraniana. Y es tan interesante que involucra a muchas celebridades, reinas de belleza, actores. Entonces, miremos lo que esta parlamentaria ucraniana tiene que decir. Estoy aquí junto a mi equipo y somos miembros de la Resistencia y estamos armados. Entonces, cuando ella dice que está armada y lista para luchar, no solo lo estoy diciendo, estamos probando esto por nuestras acciones. Ucrania está resistiendo muy firmemente. Putin no está obteniendo ninguna victoria de lo que él quería y por ahora ya son 4.300 rusos soldados que han sido muertos en territorio ucraniano. Entonces, es un muy mal resultado para un dictador, ¿correcto? Yo pienso que si estos números son correctos, no es obviamente lo que Putin esperaba. Hasta aquí. Para el resto de nosotros, que no somos ucranianos, yo creo francamente que, Kira, estás sorprendida por la voluntad de los ucranianos que resisten y luchan. ¿Tú lo estás? Bueno, no estoy sorprendida. Hemos estado luchando con Putin por los últimos 8 años y tuvimos 3 revoluciones en nuestro país cuando no estábamos de acuerdo con la dirección en que se estaba moviendo. Pero ahora es un tiempo crítico porque sabemos que no solo estamos peleando por Ucrania, estamos peleando por este nuevo orden mundial.
por los países democráticos. Sabíamos que somos el escudo de Europa. Sabíamos que estábamos protegiendo no solo a Ucrania, estamos protegiendo a todos los otros países que serán los próximos si fallamos. Por eso es que no debemos fallar. ¿Puedes predecir la victoria de Ucrania sobre Rusia en esta invasión? Absolutamente. No tengo otro escenario en mi cabeza. Veo gente, veo mujeres como yo manejando armas y levantándose para proteger a sus familias, sus ciudades y sus países. Y no hay fuerza en el mundo que podría realmente destruirnos. Bien, Martin. Hay algunas cosas interesantes que ella dijo. No estamos luchando solo por Ucrania. Estamos peleando por el nuevo orden mundial. Sí, y estos países democráticos que conforman probablemente la OTAN y todo eso. Y lo que fue para mí interesante es que la parte de la resistencia, esto suena como una película supernatural. Y no estoy tratando de decir que es malo o alguna cosa, pero la forma en la que esto fue presentado aquí, hay algunas cosas que son muy difíciles para mí de tragar. Bien, ella dijo que literalmente miles de tropas rusas han sido eliminados hasta hoy. Esta gran máquina de guerra de Rusia ¿no puede aplastar este pequeño país en pocos días? Eso es un escenario extraño. Ellos creen que van a tener victoria. Están practicando con armas de madera. Y hay mucha habladuría acerca de las armas de madera. Alguna gente dice que todo esto es falso. No hay duda que hay conmoción en Ucrania. No hay duda que la situación es terrible. Pero que los medios de comunicación nos están diciendo la verdad, eso es otra historia. ¿Ves? Es lo que estoy tratando de decir. Es que no queremos llegar a ser desagradables. Y es la última cosa que queremos. Realmente simpatizamos con todo. Y no es una buena cosa que haya guerra alguna vez. Pero dijiste, tenemos que mirar el cuadro general y ponerlo en perspectiva. Entonces, si miramos al cuadro profético, aquí al final habrá un choque. Y es un choque entre el norte y el sur. Pero se sientan en la misma mesa y están planificando una afrenta, junto a aquellos que están contra el Pacto Santo. Sabemos quiénes son. Y la afrenta incluye engaño. Y que la propaganda formará parte de esto. Absolutamente. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la agenda aquí? Tú sabes, mucha gente cree que Rusia, junto a China comunista, representan absolutamente al rey del sur, porque es comunismo, es ateísmo y es lo que defienden. Y el oeste está junto al rey del norte. Esta es la idea que está allá afuera. Y con esto el rey del norte defiende la moralidad y el rey del sur la inmoralidad. Ahora, esa imagen para mí, Martín, no encaja. Y te diré por qué. Porque en el original, habían dos partidos literales. Uno era Babilonia literal. Esto se levantaba para el sistema político religioso. Y esa Babilonia literal estaba en contra del rey del sur y que daba su apoyo al Egipto literal. Una vez que te mueves al área espiritual, no puedes aplicar naciones físicas al cuadro profético. Y el libro de Apocalipsis capítulo 11 lo deja claro cuando dice espiritualmente Egipto. Sí, cuando este poder viene de las oscuridades profundas, este conglomerado final, el cual pertenece a esta bestia terrible que no ha cambiado sus colores realmente. Cuando sube y gobierna, hay este supuesto choque con un rey del sur espiritual. Estamos tratando con una mentalidad, no estamos tratando con países. Ahora, una vez que lo haces naciones, ahora tus ojos están centrados en un área geográfica particular.
Y el mundo religioso está haciendo exactamente eso. Vamos a mostrar algunos videos de lo que el mundo religioso cree. Ellos creen que todo esto está conduciendo hacia una guerra con Israel, que ese es el cuadro profético que ellos tienen, que proviene del futurismo, el cual está basado en mentiras. Mejor dicho, mentiras jesuitas, engaño. Entonces, tratemos de sacar de nuestro cuadro profético que no estamos tratando con países, estamos tratando con mentalidades. En la Edad Media, ¿quién controlaba la moralidad? El papado. Absolutamente el papado. Rígidamente. ¿Usaron ellos el poder secular para reforzar su moralidad? Sí. El Estado tenía que hacer cumplir. Desde la Revolución Francesa, ¿perdieron la capacidad de usar el Estado para hacer cumplir su moralidad? Sí. Se llama la herida mortal. Bien. Entonces, perdieron ese poder. Pero la herida mortal será sanada. Ahora, Martin, este secularismo está confinado a países o está presente en todas las naciones. Es en todas las naciones. Ajá. Definitivamente. Esta mentalidad del rey del norte, que quiere que la moralidad sea controlada por una entidad particular, llámese iglesia, ¿eso es en todas las naciones? Sí. Incluso en la China comunista. ¿No está la iglesia en la clandestinidad, pero es muy activa en China? ¿No está la iglesia muy activa en Rusia? Definitivamente muy activa. ¿No está la iglesia muy activa en Ucrania? Sí, muy activa. Entonces, no puedes decir que dónde está el enemigo y aquí está el amigo. Es más difuso que estamos tratando con un estado mental, con una mentalidad. Estamos enfrentados a dos ideologías que van a chocar aquí. Aquel que llaman la ideología del rey del norte, el cual es el sistema político-religioso, ha reforzado la moralidad, una clase particular bajo una autoridad particular, como esta la del papado, y tenemos al secularismo. Ahora, si tomamos a Joe Biden, él es católico romano, entonces lo llamarías un rey del norte adherente. Sí, él tiene ideas muy seculares, no una ideología del rey del norte. Correcto, no moral. Él tiene algunas ideas contrarias al cual el rey del norte que las ve como morales. Entonces, hay una confusión, porque realmente está con los atributos del rey del norte y los atributos del rey del sur. La idea principal es que una de las ideologías debe irse. Muy bien. Ahora ella dice que están peleando por Ucrania, pero están peleando también por el nuevo orden mundial. Pongamos esto en perspectiva. Mucha gente tiene miedo al nuevo orden mundial. ¿Qué es el nuevo orden mundial? Bueno, tienes muchos componentes. Tiene componentes económicos, definitivamente componentes económicos. Pero el nuevo orden mundial incluye devolver el poder al Estado a la Iglesia, poder del Estado a la Iglesia. Eso es el nuevo orden mundial, porque la Biblia dice que los reyes del mundo darán su poder a la bestia. ¿Fue removido ese poder después de la Revolución Francesa? Sí. ¿Se lo van a devolver? Sí. Entonces, miremoslo desde esa perspectiva. Y eso prepara el escenario para una discusión. Ahora, Martin, aquí hay un discurso de Putin, y es un discurso muy interesante, porque parece que es el rey del norte que está hablando y no el rey del sur, ¿correcto? Sí. Ahora, ¿este hombre posee capacidades nucleares? ¿De acuerdo a todos los datos? Sí. Sí, su dedo está en el botón. ¿Ha sido muy claro acerca de esto? Sí. Ha incluso amenazado con esto. Ha dicho, si alguno que va en contra de él va a tener más problemas de los que ha habido en la historia.
Esto crea un temor de una posible tercera guerra mundial. Sí. Bien. Entonces, escuchemos el discurso y veamos qué podemos sacar. A la identidad nacional está relacionado al desarrollo global. Aquí está relacionado a aspectos morales y geopolíticos. Somos testigos que muchos países euroatlánticos están olvidando sus raíces, incluyendo los valores cristianos que forman la base de esta civilización. Están renunciando a las bases éticas, cualquier identidad nacional, religiosa y aún de género. Están siendo la política que hace iguales a las familias con muchos hijos y familias de un género. Excesos de comportamiento político, líderes que procesan propaganda de pedofilia, representantes de muchos países del occidente tienen miedo de mencionar su género. Están incluso cancelando algunas festividades. Están ocultando las bases de tales festividades y están tratando de imponer este modelo a cualquiera. Estoy convencido de que esto nos dirige a la degeneración y al primitivismo y una profunda crisis moral. Después de la Revolución de 1917, los bolchevitas, dependiendo de los dogmas de Marx y Engels, también dijo que cambiaría los caminos existentes y las costumbres, y no solamente políticos y económicos, pero la misma noción de moralidad humana y de los fundamentos de una sociedad saludable. La destrucción de antiguos valores, religión y relaciones entre la gente, hasta el hecho de que un rechazo total de la familia. Nosotros tuvimos esto también, el deseo de informar a los amados. Alguna gente del occidente cree que una eliminación agresiva de páginas enteras de su propia historia, revertir discriminación en contra de los intereses de las minorías y el pedido de cambiar la tradicional noción de madre, padre de familia, incluso de género. Ellos creen que estos son los pasos hacia la renovación de la sociedad. Martin, esto era un discurso moral, ¿sí? El papado tiene una agenda de hacer de la familia el centro de su asunto moral. Definitivamente. Eso es uno de los principales. Eso y los pobres. Es un enfoque principal. Justicia social y la familia. Uno de los aspectos acerca de la familia es tiempo para descansar y para comunicarse los unos a los otros. Es necesario para tu salud y es necesario para tu experiencia religiosa, es necesario para tu experiencia social, es absolutamente necesario que la familia forme la base del nuevo para toda la moralidad. Y ese es un asunto religioso. ¿Suena como un proponente rey del norte o proponente del rey del sur? Definitivamente rey del norte. Pienso que suena más que un rey del norte que los que nosotros relacionamos como rey del norte. Si divorciamos los países, como lo dijimos, y miramos a ideologías, entonces tú puedes ver que lo que está diciendo, nosotros como Rusia, no estamos preparados para recibir la agenda liberal del mundo. Eso es. ¿Es lo que está diciendo? Es exactamente lo que está diciendo. Bueno, déjame repetir esto. Lo que está diciendo, él está diciendo, nosotros como Rusia no estamos preparados para aceptar la agenda liberal del mundo, donde todo vale. Transgenerismo, destrucción de la familia, valores morales. No formaremos parte de esto. ¿Es lo que está diciendo? Sí. Bien. Ahora, ¿a quiénes ve como los poderes que están introduciendo esta agenda liberal? Aquellos que estaban supuestos a defenderla al occidente. Entonces, esto está refiriéndose a los Estados Unidos. Se está refiriendo a Europa. Sí, él dijo que los países cristianos han olvidado la cristianidad. Los países cristianos han olvidado la cristiandad. Y estos países están tratando de expandirse
y colocar su base incluso en Ucrania, en donde van a tener su arma nuclear en sus puertas y usar esto como un arma política para decir, bien, si América no quiso misiles en Cuba, yo tengo el mismo derecho de decir que no quiero misiles en Ucrania, y si Ucrania dice que va a unirse a la OTAN, te expulsaré. Sí, es exactamente lo que está diciendo. Pero Martín, se están sentando en la misma mesa y están hablando engaño. ¿Ves? Lo mismo lo que dijo, que es lo que el sistema del anticristo, el papado, es lo que están propagando. Muy bien, pensemos un poco acerca de esto. Solo estamos especulando, ¿sí? Pero pongámoslo de esta manera. Hay una amenaza creciente de una guerra nuclear. ¿Hay alguien que quiere eso? No. No, porque eso significaría la destrucción de millones y millones de vidas, ¿correcto? Entonces, hay esta amenaza terrible que está relacionada ahora con un dilema de modelo moral. ¿Quién es el mediador que está llamando a mediar a este conflicto? El Papa. El Papa. Parece que no podemos divorciarlo del sistema, ¿correcto? No puedes porque la Biblia nos dice que no podemos, y especialmente en esos versículos que dice que se están sentando en la misma mesa. Ahora bien, este estado mental, esta mentalidad, es un asunto moral que está también asociado con el papado. Aunque a propósito, el papado no tiene un buen registro cuando se trata de moralidad, ¿no es así? Por lo menos en sus palabras tienen esas palabras dulces de lo correcto, acerca de la familia y todas estas cosas. Hay muchos en el mundo que no quieren andar con ninguna forma de estado mental religioso. Hay muchos que viven en China, hay muchos que viven en el mundo occidental y en todas partes del mundo tienen esa mentalidad. Pero esa mentalidad tiene que irse. ¿Podría ser algo útil incluso de usar el temor de una guerra nuclear para abandonar esta idea? No, ellos usarían cualquier medio. Cualquier medio, bien, tiene armadas. ¿No dice esto en la Biblia? Entonces tiene poder militar a su comando. Es solo un lado de los dos lados del poder militar que tiene a su comando. ¿Podría hacerlos enfrentar el uno contra el otro? Sí, Ordo al cao. ¿Está pasando en eso en este momento? Sí, está pasando. Ahora, Martín, ¿qué si Rusia dice que yo no voy a aceptar este estado mental del Occidente y estoy preparado para apretar el botón para evitarlo? ¿Qué si el temor lleva a la humanidad al punto de comprometer y démosle a los valores morales del papado una oportunidad? Putin, ¿aceptarías eso? Y ¿sabes qué? El problema que yo veo es que suena bien, porque suena bíblico. Suena bien y puede prevenir la guerra. Y yo lo miraría, si alguien quiere ir en contra de prohibir la guerra, incluso tiene valores morales incluidos. Muy bien. Incluso aquellos de Occidente que se oponen a la unión de Iglesia y Estado, si pueden prevenir este holocausto, ¿no sería sabio de dar a este poder una oportunidad? Después de todo, es un poder que se representa a sí mismo muy preocupado acerca de los pobres, ayudar a los desfavorecidos, y todo lo que quiere es devolver a la familia el sitio que le corresponde. Pero no se da cuenta que está trabajando en contra del Santo Pacto y preparando así la abominación desoladora, por mencionar su autoridad moral en contra de la moralidad de Dios. ¿Eso es una posibilidad? Sí lo es. Y ahora aumenta a la receta el patriotismo. Entonces, mucha gente apoyará esto porque si eres patriota, entiendes que eso también es moralidad en este patriotismo. Ahora es interesante para mí que Rusia está al frente en este momento, porque Rusia es un país religioso. Está bien, ha incorporado ateísmo por décadas, pero la Iglesia Ortodoxa permaneció. Pero la Iglesia Ortodoxa permaneció
una vez que llegó a un acuerdo con el papado, porque comunismo es un invento papal. Fue inventado por los jesuitas, practicado en gran detalle en sus dominios en Sudamérica, luego introducido por medio de sus agentes Karl Marx y todos aquellos asociados con él, y lo introdujo a la revolución bolchevita. Y lo puedes deducir de acuerdo a lo que dijo, que está en contra de lo que los bolchevitas y todo lo que la era comunista ha realizado. Ahora, Martin, es también importante que las naves de Kitim están incluidas. Lo económico. De nuevo, podemos separar absolutamente y decir que el poder económico es solo con Occidente y no con nosotros. No, para nada. Porque pueden también formar un poder económico, especialmente ahora. No puedes decir que China no es una entidad con poder económico. Bien, ahora miremos si ellos podrían quizás sentarse en la misma mesa. Debo decir, cuando mencioné nuestros nombres, como la señora Merkel, incluso Vladimir Putin y otros han sido jóvenes líderes del Foro Económico Mundial. Pero de lo que estamos orgullosos ahora, como la generación joven, como el primer ministro Trudeau y el presidente de la Argentina, y así sucesivamente, entonces en eso hemos penetrado los gabinetes. Así, ayer estaba en búsqueda de la recepción del primer ministro Trudeau, y yo conozco a la mitad, y aún más de la mitad de su gabinete, que son actualmente jóvenes líderes globales del veredicto. Y esto es verdad en Argentina también. Sí, es verdad también en Francia. Conozco al joven líder global. Entonces, Martin, mencionó a Putin como uno del equipo. Entonces, ¿se están sentando en la misma mesa? Francia, Macron, Trudeau, los ha mencionado a todos. Si tú quieres tener un ordo a cabo, tienes que tener siempre un enemigo, incluso si es un enemigo apercibido. Ahora, por el momento, Rusia es el gran enemigo. Tal vez un futuro cercano, cuando necesiten otro enemigo, China podría ser un sustituto muy ideal como enemigo. Pero la idea es crear el orden que ellos quieren, el cual es el nuevo modelo moral, económico, en donde el poder es entregado a la bestia. ¿Ha el papado hablado a todas las personas con mayores poderes económicos y organizaciones también? Definitivamente. La COP26, todas las COPs y reuniones. Los tiene a todos los poderes religiosos en el saco a través del movimiento ecuménico. Está desempeñando el juego político absolutamente en una forma magistral. Perfectamente. Bien. Si miramos este artículo, dice que el presidente Vladimir Putin se reúne con el líder del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab. Esto fue en el 2019. El presidente ruso, Vladimir Putin, se reúne con el jefe del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, en San Petersburgo, y esto fue lo que dijo. Siempre hemos mantenido relaciones con su foro, que usted ha fundado, y continuaremos a apoyarlo. Por supuesto, los representantes rusos han tomado parte y siempre tomarán parte en los eventos que realice. De nuestro lado, tenemos eventos similares, los cuales, por supuesto, apuntan a establecer contactos de negocios con Rusia y sus aliados, sobre todo los demás. Pero usted sabe que estamos realizando el Fotoro en San Petersburgo, aquí en San Petersburgo, así como en el lejano oriente, en Siberia y el sur de Rusia, dijo Putin. ¿Hay alguna conexión? Definitivamente. ¿Sabes? Porque hay mucha especulación que Putin no puede ser parte de los líderes globales. Pero aquí lo reconoce, que siempre ha sido y siguen todavía como parte de este movimiento mundial. Muy bien. Si este es un juego,
sentados en la misma mesa para manejar al mundo del temor del conflicto nuclear y eventualmente abrazar la superioridad moral del papado, entonces los reyes del mundo estarán dando su poder a la bestia, ¿correcto? ¿Es esto una imagen profética? Que en vista de nuestro corto tiempo cronológico, ¿tendrían que pasar más o menos ahora? Sí, y debería pasar relativamente rápido. Los eventos finales serán rápidos. Acabamos de movernos de una gran calamidad hacia otra calamidad. Exactamente. Ahora miremos al otro actor del rol, Zelensky. ¿Qué es esta foto aquí arriba? Es el Foro Económico Mundial. ¿Estaban muy activos los barcos de Kitim aquí? Aquí tenemos la información en la página web del Foro Económico de Zelensky y dice que es un actor, es un escritor de guiones, un director creativo y un comediante del estudio de Quartwald 95. Actuó en el papel principal de la serie El Siervo de la Gente, que ganó el Remmy Award de los Estados Unidos en 2016 y llegó a ser finalista en Seúl, en el Festival de Drama Internacional en Corea del Sur. El Siervo de la Gente también ganó el Globo de Plata en la categoría de TV Show en el Festival de Hamburgo, Alemania. Martin, tuvo una buena exposición universal, ¿verdad? Sí, es realmente un famoso y popular actor. Entonces, ahora aumentó su perfil. Sí, definitivamente, llegó a ser casi como un ídolo. Ahora, Martin, cuando miramos a la política, ¿actores juegan un papel importante? Desde hace mucho tiempo ya. Quiero decir, Reagan era un actor, Juan Pablo II era un actor. El presente Papa también no participó en películas, hubo unas cuantas. Todos los jesuitas son entrenados en el teatro jesuita, después de todo, es parte de su juego. Ellos creen lo que el supuesto escritor de Shakespeare, quien describió, todo el mundo es un escenario, todos los hombres y mujeres solamente son actores. ¿Correcto? El 21 de abril de 2019 ganó la elección regular con un 73.22% de votos y el 20 de mayo del 2019 fue posesionado como presidente de Ucrania. Si todos están involucrados en el Foro Económico Mundial y también Putin está incluido, ¿se conocen bien entre ellos? Estoy seguro que sí. ¿Están tal vez sentados en la misma mesa? Bueno, si están sentados en la misma mesa del Foro Económico Mundial. ¿Cómo encara el mundo el asunto en este momento? ¿Visualizan a Zelensky como ese héroe que tiene su equipamiento militar, que tiene su chaleco antibalas puesto, y es él quien está peleando en las calles, manteniendo alejados a este gran monstruo llamado Rusia? Yo creo que si Rusia realmente quisiera, le tomaría 2 o 3 días y ellos estuvieran en la bolsa, ¿correcto? Pero están alargando. Todo el mundo es un escenario y todos los hombres y las mujeres simplemente actores. No tenemos que mirar solo al evento, tan horrendo como pueda ser, porque los jesuitas dicen que el fin justifica los medios, aun si esto significa mucho daño colateral. Y eso quiere decir, aun si hay mucha gente que tiene que morir. Bueno, ¿y qué hemos estado escuchando en los medios de comunicación? ¿Y qué es lo que decía el versículo? ¿Están hablando la verdad o están hablando en mentiras? ¿Mentiras? Sí. Y el versículo dice que había un equipo que fue enviado para asesinarlo, pero fue frustrado y jugó un papel de héroe. ¿Cuánto de esto es verdad? ¿Cuánto es mentira? Un día lo sabremos. Sí, y si recuerdas el video que mostramos al principio acerca de este miembro del Parlamento y esta reina de belleza que está armada y lista peleando, hay mucha exageración para presentarlos como héroes.
Y solo muestran un lado de los héroes y el otro lado están tratando de mostrar a Putin como el estoico sentado en su oficina con su cara severa, etcétera, etcétera. Pero la Biblia dice que el fin del juego está basada en mentiras. Es interesante. Estaba tratando de buscar algún comentario o alguna noticia del lado de Putin. No hay nada. No puedes encontrar nada. No hay nada. Estoy en contacto con una persona en Rusia y la mayoría de los corresponsales están cerrando la información. Entonces no oyes el otro lado. Suena como la situación de la pandemia, donde solo oyes un lado de la historia. Este es el escenario que todos deben ser informados. Bien, solo asegurémonos aquí, tenemos varias fotos de Putin y el papado. Y va más allá a la historia porque estaba en contacto con el anterior papa, incluso hasta Juan Pablo II, hace mucho tiempo. Y es un hombre devoto. Mira lo que está haciendo aquí. Eso es algo que muestra una clase de devoción que no es de una clase ordinaria. Entonces podemos, en mi opinión, colocar a este hombre directamente en la categoría del Rey del Sur. Para nada. Está interpretando un papel con el objetivo de conseguir la mentalidad del mundo para que acepte la autoridad moral del Papa. Miremos más adelante. ¿Qué acerca del otro lado? ¿Están asociados con el Papa también? Leamos. Presidente Zelensky dijo en Twitter: agradecemos a Francisco en su cuenta Pontifex por orar por la paz de Ucrania y el cese del fuego. La gente de Ucrania se siente el apoyo espiritual de su santidad. Ambos sentados en la misma mesa. Martín, ¿es esto evidencia o es conspiración? Y si lo tomas en el marco del tiempo profético, casi al final, ambos están asociados con el Papa. Aquí está el servicio noticiero religioso del 27 de febrero de 2022. El Papa Francisco llama al presidente ucraniano Zelensky para expresar profundo dolor. En un tuit, la embajada ucraniana a la Santa Sede dijo durante una llamada telefónica: el Papa hizo voz de su más profundo dolor por los trágicos eventos desarrollándose en su país. La forma en que le retratan al Papa como este profundamente interesado líder moral mundial es el más reciente esfuerzo hecho por el Vaticano para mostrar apoyo y mediar la paz entre Ucrania. ¿Ahora habló con el otro lado? Sí. Mientras Ucrania sangra, Papa Francisco y el patriarca ruso Kirill pueden ser los negociadores. ¿Es esta la iglesia? Eso es. ¿Y que están negociando con el Estado? Martín, si la iglesia empieza a negociar con el Estado y tiene éxito el intermediar el cese de fuego de cualquier clase, ¿es la posición moral de la iglesia entonces elevada ante los ojos de la humanidad? Definitivamente. Tal vez podría llegar hasta el punto de prevenir una guerra nuclear si solamente esta autoridad moral recibiera más reconocimiento. Ya hemos pasado por esto antes, cuando Reagan y el Papa Juan Pablo II hablaron a Gorbachev. Regresamos a esta cita del Espíritu de Profecía que decía que es esta mala situación de guerra y todo, y luego una paz relativa. Y estamos ahí nuevamente. Estamos nuevamente en esta paz relativa. Pero ahora estamos nuevamente y encuentro una situación interesante. Inmediatamente después de una crisis de una naturaleza médica, de naturaleza de salud, estamos yendo hacia una crisis política que podría conducir a una elevación espiritual.
Es increíble. Y si tú piensas, podría haber pasado esto durante la crisis médica, no hubiera tenido su efecto, ¿sí? Bien, Biden versus Putin anticipan el curso de la no negociable colisión que estamos siendo testigos, a menos que algo verdaderamente extraordinario ocurra. Entonces están viviendo en el tiempo de la Cuaresma. Es este tiempo de 40 días de ayuno. Esto es muy interesante, lo cual se supone que conmemora el tiempo de la experiencia en el desierto. Ahora Jesús ayunó por nosotros y no espera que nosotros lo repitiéramos. Así que esto es muy, déjame ponerlo suave, pagana manera de ocuparse de esto, porque aumenta un elemento de trabajo a algo que ya ha sido completado, que Cristo ya hizo por ti y por mí. Es similar a lo que Lutero tuvo que hacer cuando se autoflagelaba. Sí, leamos esta declaración nuevamente, porque es muy importante. Biden versus Putin anticipan el curso de una colisión no negociable que ahora estamos siendo testigos, a menos que algo verdaderamente extraordinariamente llegue a pasar. Necesitamos un mediador. Hay la necesidad de mediador. Entonces, la mentalidad del rey del sur, la cual es muy fuerte en Biden, ha surgido en contra de la mentalidad del rey del norte, representado extrañamente por Putin. Y es negociable y tiene una connotación militar porque Ucrania está en el conflicto. Y los poderes occidentales de la OTAN versus el otro bloque de poder. En otras palabras, no puedes en esta situación aplicar la etiqueta de rey del norte o rey del sur a un país o un grupo político particular. Exactamente, o a otra persona. Es una mentalidad que tiene que ser conquistada. Y es interesante que estas dos mentalidades están en un choque. Ahora, a menos que algo verdaderamente extraordinario pase, y eso será un cambio de percepción. En el año 2016, el Papa Francisco llegó a ser el primer católico pontífice de encontrarse con el patriarca ruso viajando a Cuba para encontrarse con él en persona y que le llamó su hermano. El ecumenismo los ha unido. Primero estaban en desacuerdo y sabemos que la pelea entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica viene desde miles de años. Entonces, esto ha sido resuelto. Entonces, ya no hay conflicto a nivel de iglesia. No, es interesante que si tomas, por ejemplo, este Papa Francisco, lo que ha conseguido en esta área de las diferentes denominaciones, incluso del gran imán, todos estos, es el más grande pacificador de lo que este mundo haya visto. Sí, yo he visto un video hace muchos años de los patriarcas ortodoxos entrando hacia el Vaticano y todos ellos inclinándose y besando el anillo del Papa. Ahora, si esto ya ha sido conseguido, entonces la pregunta es, ¿puede Francisco y Kirill ahora iniciar una conversación enfocada en sus valores espirituales que comparten? ¿Hay lugar para una otra inspirada obra manual entre hombres de fe para restaurar la paz? Iglesia y Estado. Ahora, en esta negociación, ¿quién está tomando el mando? El Papa. El Papa. Sí. Si tienen éxito en alcanzar el corazón del punto muerto, puede devolvernos del abismo y dar paso al segundo milagro más grande en la historia moderna. Martin, yo creo que los reyes del mundo, para poder evitar una calamidad nuclear, van a tener que entregar su poder a la paz. Exactamente. Y una vez que lo han logrado, esto es lo que el versículo dice que van a instaurar, ¿qué? La abominación desoladora. ¿No es eso lo que hemos estado hablando durante años? Eso es. Entonces, el Papa, en medio de la crisis de Rusia y Ucrania, está en el medio de las noticias, nos dicen que está en el medio. El papado está de regreso en la política global. Eso es, asumiendo que si alguna vez lo ha abandonado. Martin, este ha sido un juego
que se ha ido arrastrando desde hace mucho tiempo. El gesto del Papa Francisco de visitar la embajada rusa en Roma el viernes ha sido sin duda un evento notable por una variedad de razones. El Vaticano tiene un servicio de asuntos exteriores de siglos de antigüedad, de diplomatas y espías, gabinete estratégico y reporteros, y nada de lo que el Papa hace es pura coincidencia. Martín, es un periódico de Asia, suena como una mención de la Biblia, sí, o del espíritu de profecía. Hay también la pesada burocracia del Vaticano, la cual hace las decisiones por el Papa, pero interesantemente, el Papa Francisco ha visitado la embajada de Rusia el viernes, que no estaba en su lista de compromisos habituales. Entonces, hay negociaciones detrás de las escenas. Tan solo eso hace que sea un gesto papal extraordinario sin reciente precedente. La cadena americana CNN informó que el Papa habló con el embajador ruso por más de 1 hora y media. Francisco hizo un llamado a un pacífico final del conflicto y está pidiendo a católicos que aparten el miércoles como un día de ayuno y oración dedicado a la paz en Ucrania. Ahora, de acuerdo con otras fuentes, ya ha hablado al teléfono con Putin mismo. Entonces, ¿está tomando una parte central en el drama? Definitivamente. Muy bien, echemos una mirada a la cultura católica. Embajador de Ucrania dará bienvenida a la visita papal y la mediación del Vaticano para evitar la guerra. La visita del Papa tendrá un gran impacto en el desarrollo de la situación. Y miremos qué es lo que dice. Como lo entiendo, el Vaticano estaba listo y feliz de crear la posibilidad de que se encuentren líderes de ambos bandos y añadió que Ucrania está completamente a favor de esta muy influyente y muy espiritual sitio para una reunión. Si Rusia confirma su deseo de sentarse en la mesa, inmediatamente Ucrania responderá de una manera positiva. Entonces todos están dispuestos. Entonces de momento están ocurriendo vía telefónica a través de las embajadas. Pero está ocupando un rol muy central. Entonces el Papa hace un movimiento imprecedente, hace un llamado personal remarcable de una visita a la embajada rusa. El Papa Francisco fue a la embajada rusa el viernes personalmente para expresar su preocupación por la guerra en Ucrania. Es una obra extraordinaria que no tiene recientes precedentes. Francisco después aseguró a un líder importante de la Iglesia Católica Ucraniana Griega que haría todo lo que pueda para ayudar. La cabeza de la Iglesia Católica Ucraniana Griega, el rito más grande de la comunión de Roma, dio la bienvenida a la intervención del protocolo diplomático de Francisco y dijo que él espera que el diálogo prevalecerá sobre la fuerza. Su santidad, Sviatoslav Shevchuk, dijo que luego el Papa le llamó en Kiev y le aseguró que hará todo lo que pueda. Entonces aquí tenemos a la Iglesia actuando juntos al unísono, usando el papado como la silla, como el sitio del poder, como los negociadores. Ahora, Apocalipsis 17:12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces ahora, este asunto de los 10 cuernos. Si tú lees Apocalipsis, los 10 cuernos se refieren a los poderes europeos y a sus afiliados. Por eso, uno de los escapes de los poderes de los 10 cuernos es, por supuesto, los Estados Unidos de América y cualquiera de las colonias en el mundo también. Hay también la otra visión, que son las 10 regiones en el mundo. Si te adhieres al cuadro bíblico, puedes leer que los poderes cristianos, los cuales han apoyado, no han recibido su reino todavía, reciben poder como reyes una hora con la bestia, entonces van a dar su poder a la bestia. Entonces, Martín, cuando van a dar su poder a la bestia, tiene que haber un precedente que los induce a dar su poder a la bestia. Porque la Constitución de los Estados Unidos dice
que el Estado y la Iglesia tienen que estar separados. ¿Qué tremenda calamidad puede hacerles decir que conviene que demos nuestro poder a la bestia para prevenir una guerra nuclear? Ajá, ¿es una posibilidad o solo un pensamiento? Pienso que es muy posible. Entonces, ¿quién realmente está siendo vencido? La mentalidad que dice que la Iglesia no tiene nada que ver con el Estado. Correcto. Entonces, ese sería el rey del sur. Es la mentalidad del rey del sur. Y eso tiene que irse. Y la fuerza y el poder tienen que ser tan grande que el temor será el arma empleada para inducir a la humanidad para aceptarle. ¿Hicieron lo mismo con el asunto de la salud? Sí. ¿No es una táctica que funciona muy bien? Funciona muy bien y llegaremos a eso, pero también está funcionando en el tema del cambio climático. Ok. Aquí hay un artículo del Informador de Negocios donde el jefe de la Comisión Europea que dice de Ucrania que les pertenece a ellos, que es uno de ellos y los quieren adentro. Von der Leyen dijo la Euronoticias del domingo. La Montana reportó el sábado que Zelensky presionó a la Comunidad Europea y la Organización del Tratado del Atlántico acerca de su estado de miembro, pidiendo un firme límite. Von der Leyen dijo a las Euronoticias que la Unión Europea tiene que procesar con Ucrania, que eso incluye integrar el mercado ucraniano en un solo mercado y cooperación más estrecha en el campo energético. Ahora, si el otro lado dice sobre mi cuerpo de guerra nuclear, ¿sería una razón para entregar el poder a la bestia como una situación comprometida? Sí, porque crearía temor. Putin revela el plan para dominar a Europa más allá de Ucrania. Vecinos Finlandia y Suecia están también advertidos que deberán enfrentar políticas y consecuencias militares si se unen a la OTAN. Ahora, esos países ya son parte de la Comunidad Europea, pero no son parte de la OTAN. Es una situación muy interesante. Los está amenazando y parece haber esta presión del lado de Putin para cambiar el pensamiento del mundo occidental, de alinearse más con el modelo de los valores del papado. Sí. Si este arreglo puede ser tratado y si tú puedes evitar una guerra nuclear, ¿quién sabe lo que pueda pasar en el futuro? A lo mejor China va a reaccionar. ¿Quién sabe lo grande que llegará a ser esta presión? Aún hay un partido ahí que puede ser usado para incrementar la presión, ¿correcto? Rusia dijo, si Finlandia y Suecia se unen a la OTAN, habrá más serias repercusiones. Esa es una advertencia. Sí, ambos países han dicho que ignorarán lo que Putin está diciendo. Oficiales de inteligencia están preocupados que Kiev caerá dentro de pocos días de la intensa lucha. La representante de Asuntos Exteriores de Putin dijo que Finlandia y Suecia no debían basar su seguridad dañando la seguridad de otros países. Entonces, están jugando un juego muy inteligente. ¿Sabes otro detalle? Es que suena similar a lo que pasó con Hitler y la Segunda Guerra Mundial, que nuevamente levantan ese temor que está siendo manejado. Okay. ¿Cuál es la respuesta de Finlandia? Finlandia va a debatir hoy con la OTAN, pese a la amenaza de sus vecinos, Rusia, que ellos deberán hacer frente a consecuencias político-militares. Entonces, van a debatir esto y han alcanzado 50,000 firmas. Entonces, si más y más países quieren reunirse a la OTAN, eso dará más y más ímpetu a la posibilidad de un choque, incluso de una naturaleza nuclear. Entonces necesitamos definitivamente alguna clase de acuerdo. Y Martin, no es solo Finlandia y Suecia. Kosovo pide a los Estados Unidos por una base militar permanente y una rápida aceptación como miembro de la OTAN. Kosovo ha pedido a los Estados Unidos de establecer una base militar permanente en el país y acelerar su integración como miembro de la OTAN después de la invasión de Rusia a Ucrania. El ministro de Defensa, Armen Mehaj, dijo el domingo, acelerando la membresía de Kosovo en la OTAN y tener una base de fuerza americana permanente es una necesidad inmediata para garantizar la paz y la seguridad en los Balcanes. Mehaj dijo en su
en su página de Facebook. Así que parece que la presión está sobre Rusia y que la OTAN está haciendo desesperar a Putin hasta el punto de estar dispuesto a presionar el botón nuclear. ¿Qué situación más perfecta para conseguir un nuevo orden mundial? Y como dijimos, el nuevo orden mundial no solo se trata de economía, porque el Vaticano controla la economía de todas maneras. Se trata de dar el poder a la bestia. Y esto se conecta hacia ese versículo de Apocalipsis, con estos reyes, de tener una hora de dominio con la bestia. Ahora, Martín, ¿el botón es algo que ha sido desarrollado justo ahora, recién, repentinamente de la nada, o tal vez ha estado en las cartas por mucho tiempo? Si se vuelve atrás, ha estado desde hace mucho tiempo. No acabamos de leer en ese artículo que el papado planea con mucha anticipación. Ya en el 2015, Gorbachev advirtió que podría haber una guerra nuclear sobre Ucrania. Esto ha sido planeado hace mucho tiempo. Yo creo que se han estado sentando en la mesa por mucho tiempo. En una entrevista con el noticiero semanal alemán Der Spiegel, el anterior líder de 83 años, Mikhail Gorbachev, dijo que la crisis en Ucrania puede llevar a la guerra en gran escala en Europa o incluso una guerra nuclear. Nadie sobreviviría si alguien pierde los nervios en la situación actual. Entonces, este es un juego planificado. Es un juego planificado. Aquí hay un artículo del Expreso del 2 de marzo. Significa Rusia, guerra con Rusia. Putin enfrenta todo el poder de la OTAN esta semana. Si la matanza no para, entonces hay una amenaza de la OTAN. Sí, tenemos ambos amenazándose mutuamente. Bien, Vladimir Putin ha sido advertido por la OTAN que podría optar de intervenir directamente en Ucrania si la presión pública para parar la matanza de ciudadanos pueda seguir incrementando. Entonces, esta máquina propagandista está haciendo un gran trabajo aquí. Martin, ¿tú crees que habrá algunos que pensarán que tal vez Rusia por sí mismo pueda ser contenida? ¿Qué si aumentamos a China en la mezcla? ¿Sería ese un escenario más terrible? ¿Qué países estarían amenazados aparte de Europa? Los países asiáticos, todos los países asiáticos, Australia, Nueva Zelanda, vendrían también a la pelea. Eso sí que sería algo muy universal, ¿verdad? Si podrías tener esto adherido a la lucha, entonces estamos sentados de acuerdo a los medios de comunicación, de acuerdo a las reglas del juego, sobre un polvorín que puede explotar. Entonces, animados por una falta de ayuda a Ucrania, el régimen comunista declara Taiwán pertenece a China. Así, este es el noticiero cristiano CBN, Perspectiva Cristiana. En la inmediata repercusión de la invasión no provocada de Ucrania el miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores hizo un anuncio. El régimen comunista declaró al mundo que reclama a Taiwán como parte de China. La excusa es similar a la usada por Vladimir Putin como pretexto para invadir violentamente y tomar territorio de su vecino. Entonces, tienen este respaldo de que el paso escalaría en un escenario mundial. Pero es bueno tener un poco de ironía en ahí. Aquí hay una caricatura que ha salido. Estás distrayendo a Putin de algo muy importante, dice John Kerry. Y su pequeño cartel es muy interesante y dice, paren el cambio climático después de haber alterado el término calentamiento global, lo cual ya no encaja más, porque este escenario científico salió por la ventana hace mucho tiempo.
Entonces, están guardando en el trasfondo también como una de las razones del por qué debes seguir el plan de juego. En particular, hagamos un retroceso al cambio climático. No está fuera de la mesa. No, para nada. Y es también parte de esa discusión que tiene lugar secretamente asociado a un montón de mentiras en esa mesa en particular. El rey del norte y el rey del sur se sientan y tienen sus pequeñas discusiones. Definitivamente. E incluso Putin ha afirmado ahí que no excluya a China, volviendo a los artículos de ellos. También están ahí. Están todos ahí. Entonces, todos han firmado estas cosas particulares. Ahora, lo que es interesante, cambio climático es parte importante de la agenda papal. Pero la agenda papal no está siendo seguida. Pongámoslo de esta manera. El guión de la agenda papal no está siendo seguida al pie de la letra. Está dando que hablar, pero no está siendo seguida, porque el poder secular no ha dado su poder a la bestia. Y vamos a comprobar esto. Aquí hay un artículo de la revista americana, la revista jesuita. Es muy importante que estos son los jesuitas hablando. Estos son en realidad los gobernantes del mundo. Nadie quiere creerlo. COP26 no fue muy lejos. Es tiempo de tomar el enfoque del Papa Francisco para el cambio climático. ¿Tú ves el asunto? La reunión COP26 en Glasgow fue una historia de dos ciudades, uno alrededor de compromisos audaces y nuevas promesas, y el otro hundiéndose bajo el peso de la Greta-manía en los cantos de bla, bla, bla de los seguidores de la activista sueca Greta Thunberg. Ni siquiera la celebrada oratoria de Barack Obama o un pacto de cooperación sorpresa entre Estados Unidos y China que podría reconciliar las diferencias. Veamos cuál fue el asunto. Para entender el contraste, podemos explorar dos ciudades. París, donde un acuerdo de cooperación fue conseguido en 2015, versus el de Roma y su cuerpo pensamiento católico. Ellos revelaron amplias y diferentes perspectivas sobre el cambio climático. Entonces tenemos dos mentalidades. El asunto es el mismo, eso es, el cambio climático. Pero la agenda del Papa Francisco tiene una agenda moral incorporada y su enfoque es el que tiene que ser seguido por el mundo. Pero el mundo no lo está siguiendo. ¿Ese es un choque entre el rey del norte y el rey del sur? Sí. Bien. El enfoque de París tiene todo al revés. Empezó con los datos científicos del calentamiento global y manufacturados métodos elaborados para pararlo, sin considerar nunca la gran pregunta: ¿con qué objeto? El asunto moral. Roma o la Iglesia Católica empieza correctamente por definir el propósito de vida y luego busca estructuras sociopolíticas que nos llevan ahí. París nos impide razonar nuestro camino a una sostenibilidad ecológica, empezando de un punto ideológico de un saqueo planetario. Roma nos alienta a usar la espiritualidad ignaciana para buscar a Dios en todas las cosas, mientras nos instruye que somos mayordomos de la tierra. Esa es una declaración alucinante. Entonces, aquí tenemos un asunto moral, un asunto religioso, que el Acuerdo de París excluye. Entonces, el Acuerdo de París es filosofía del rey del sur. Aquí los jesuitas están diciendo, esto está mal, necesitamos el asunto moral. ¿Qué moralidad? La espiritualidad ignaciana. Martín, ¿no se está cometiendo una injusticia al Santo Pacto? 100%. Es exactamente lo opuesto. Eso es exactamente lo opuesto. Eso es la salvación por experiencia y salvación por obras, en oposición a la salvación por gracia y justificación por la fe. ¿Correcto? Entonces tenemos una justicia al pacto y eso es lo que quieren
pero no lo están obteniendo. ¿Pueden entonces usar la amenaza de una guerra nuclear para obtener ese objetivo? Continuemos. París espera comportamiento virtuoso de una premisa antropológica que da privilegio a autointerés y libertad individual. Mentalidad secular. Filosofía del sur. Roma entiende que la virtud fluye de la búsqueda del bien común definido por la solidaridad, la caridad y la reciprocidad. Solidaridad, fraternidad. Eso es. ¿El papado firmó un acuerdo con el Islam en este asunto? ¿Está a bordo la Iglesia Ortodoxa? ¿Está el mundo protestante a bordo? Todos. Entonces, ¿quién está en contra? Solo la filosofía del Rey del Sur. Martin, ¿tendrá que irse la filosofía del Rey del Sur? Está empujando en contra del Rey del Norte. Y de acuerdo a las profecías, el Rey del Norte prevalecerá. Bien. Por lo tanto, Roma informa que el desarrollo del cambio climático en dos niveles. El epistemológico, que encara propiamente la cuestión e identificar la raíz que causa el problema, y la práctica, ofreciendo principios operacionales sobre los cuales las soluciones sociopolíticas pueden emerger. El documento romano, que obviamente sirve más como contraparte al Acuerdo de París, es Laudato Si. ¿Eso contiene la abominación que causa la desolación? Sí, y contiene la marca de la bestia, la cual es la abominación desoladora. El Papa Francisco nos instruye que todas las cosas están ligadas en el cambio climático. Injusticia social e inigualdad económica están intrínsecamente ligadas. ¿Está involucrado el Foro Económico Mundial? Entonces, ¿de qué lado están ellos? Del Rey del Norte. A través de la encíclica, Francisco explica cómo nuestra idolatría de las máquinas y nuestra desenfrenada persecución de nuestro estrecho interés egoísta desplaza todo sentido de justicia y del bien común. Pensamiento social católico romano tiene que ser introducido en el mundo. ¿Te acuerdas del libro escrito por John Robbins que se llama Megalomanía Eclesiástica? ¿Sí? ¿Recuerdas que tratamos eso en un programa que hay de nuevo, profe? Tal vez la gente debería mirar eso. Voy a poner el enlace nuevamente. Entonces podemos apreciar cómo el cuadro se está formando, Martín. Es una imagen profética que es muy profunda. Entonces, si vamos al libro de Daniel, capítulo 11, y miramos adelante desde el versículo 40, pero al cabo del tiempo el Rey del Sur contenderá con él. Pero Martín, están sentados en la misma mesa. Este es un evento histórico. ¿Qué pasó cuando el papado perdió su poder político? Pero el Apocalipsis promete que él lo recibirá de nuevo. Luego, el libro de Apocalipsis dice que este choque fue también entre el norte y el sur, cuando el papado perdió su poder, y que espiritualmente el rey del sur era Egipto. Espiritualmente, no más literalmente. Así que no podemos poner en un país en particular. Son ideologías que están chocando. Entonces, ¿habrá otro posible conflicto final? Sí, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros. Esas son máquinas de guerra, Martín. Hombres a caballo, eso es maquinaria de guerra, soldados en la tierra y muchas naves. Esa es la economía. Y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entonces su mentalidad va a ganar. Él tiene las milicias de todos estos países a sus órdenes y te está diciendo mentiras y dándote propaganda para hacerte creer un cierto escenario, pero la agenda detrás de ella tiene que ser estudiada en detalle. También quería decir, y también no sabemos lo que pasará exactamente. Puede que haya algunos desplazamientos nucleares que se realizan, pero el resultado final
será exactamente lo que hemos dicho todo el tiempo. No importa cuán malo llegue a ser, la profecía de la Biblia será cumplida. ¿Sabes, Martin, cuál es la gran posibilidad? Es que todas estas cosas puedan pasar. Y la Biblia dice que la abominación desoladora será instalada. Entonces vendrá un tiempo de angustia cual nunca fue. Tal vez entonces los botones serán apretados, pero ya es tarde, porque ya es después del tiempo de gracia. Ahora también tenemos esta terrible advertencia en Daniel 11:41. Entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Ahora estos países son todos descendientes de Abraham. En otras palabras, lo que está diciendo, Él también entrará a la iglesia, incluso la iglesia de Dios. Pero muchos escaparán fuera del mundo protestante y fuera de los sistemas religiosos y ellos se unirán. ¿Sabes? Es interesante que también menciona a Edom. En otras palabras, muchos del mundo islámico también llegarán al conocimiento de la verdad. Al final, ya está ocurriendo. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Él ganará victoria sobre la mentalidad secular y se apoderará de los tesoros de oro y plata y controlará la economía y todas las cosas preciosas de Egipto. En otras palabras, aquello que fue totalmente separado de la iglesia será nuevamente parte de sus tesoros. Los de Libia y de Etiopía le seguirán. Y en otras palabras, todas las naciones estarán en armonía con su mentalidad. La mentalidad del rey del sur será así agobiado por un gran empuje final del rey del norte que emplea la táctica del temor, lo que estamos viendo ahora, induciendo en medio de un caos de guerras y caos económico. Las alianzas militares formadas por el rey del norte sirve para forzar al mundo a aceptar la moralidad colectiva, la cual será dictada por él mismo. Aún los muy elegidos están al riesgo aquí, porque es muy engañoso. Eso es lo que puede tragarte si no te sientas y eres un observador. Y la única forma es involucrarse en esto, es hacer evangelismo. Y Lucas 21:26 dice, desfalleció los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidos. Entonces, Martin, si los poderes del cielo son conmovidos, entonces esto debe tener una connotación religiosa. Entonces, ¿qué es lo que está viniendo a la tierra? Es algo muy terrible, pero no podemos pararlo. Y si nos involucramos al nivel que el mundo está involucrado, vamos a perder el cuadro. Hace algunos años di una conferencia refiriéndome a 2 libros y quisiera brevemente volver a mencionarlos. 2 libros recientes que explican la relación entre el Vaticano y los Estados Unidos. Cada uno tiene una agenda diferente. Y aunque alcanzan conclusiones opuestas, común a ambos de todas maneras es un enfoque primario sobre el debate de la legitimidad de la guerra de América contra Irak. Los 2 libros son imperios paralelos, el Vaticano y los Estados Unidos, 2 siglos de alianza y conflicto, y contra el grano, la cristianidad y democracia, guerra y paz. Entonces, estos 2 libros tratan básicamente este conflicto entre las 2 mentalidades. Ellos llegan a diferentes conclusiones, y eso no es lo importante ahora, pero el libro En contra del grano es un libro escrito por George Weigel, que es un pensador prominente católico romano. Cortando en contra del grano de Convención Sabiduría, es el mejor vendedor del New York Times. George Weigel ofrece una mirada convincente a la manera que la enseñanza social católica aclara los desafíos de paz, el problema del pluralismo, la búsqueda de los derechos humanos y la defensa de la libertad.
y argumenta fuertemente que el mundo debe abrazar la moralidad, esta moralidad. Y el otro libro, Imperios Paralelos, la fascinante y altamente relevante historia de las relaciones turbulentas entre los Estados Unidos y la Santa Sede, contada y analizada por el periodista italiano y representante del Vaticano, Massimo Franco. Y esta es la conclusión de Imperios Paralelos. No deja dudas acerca del impacto entre estos dos poderes, uno de poder secular y otro de influencia moral. Ha existido tanto nuestra historia hoy en el mundo de hoy en día. Entonces, nuevamente, este asunto de la influencia moral de Roma es central al debate. Y Putin menciona este dilema moral. Y hay una posibilidad de guerra si el mundo no abraza y se compromete. Y ese compromiso es en la moralidad del papado. Y aquí hay una cita del testimonio de volumen número 9. Oscuridad espiritual. Este es un tiempo de la oscuridad espiritual en la iglesia del mundo. Martin, se han tragado la mentira. Desafortunadamente sí, porque estas máquinas propagandistas lo están presentando y ellos están tragando y escogiendo bandos. No solo han seguido un falso escenario profético, el cual es un escenario jesuita, todo este asunto del rapto y el dispensacionalismo y la centralidad de la nación literal, cuando es mentalidad, es una guerra universal en cada nación y en cada mente y corazón. Bien, entonces hay oscuridad espiritual. Ignorancia de las cosas divinas ha ocultado a Dios a la verdad y de la vista las fuerzas del mal están reuniendo fuerzas. Satanás halaga a sus colaboradores que él hará un trabajo que cautivará al mundo. Mientras la inactividad parcial ha llegado a la iglesia, Satanás y sus multitudes están intensamente activas. Los profesos cristianos, iglesias, no están convirtiendo al mundo porque ellos mismos están corrompidos con egoísmo y orgullo y necesitan sentir el poder transformador de Dios en su medio antes de que ellos puedan dirigir a otros hacia un más puro y alto estándar. No van a ir más alto que el estándar papal. No, porque eso parecerá como el estándar bíblico. Entonces van a perder el punto y van a rechazar todo lo que los reformadores fundaron y abrazarán la ciencia falsa. Si vemos, por ejemplo, lo que Hagee tiene que decir, esto llegará a ser ampliamente claro. Veamos brevemente lo que él tiene que decir. Este puede ser el día en que los historiadores miran atrás declarando que este fue en verdad el nacimiento de la Tercera Guerra Mundial. La historia se vuelve a repetir. Putin está haciendo exactamente lo que hizo Hitler para comenzar la Segunda Guerra Mundial. Hitler declaró a los líderes europeos su necesidad de invadir Polonia. Europa falló en responder y el Reino Unido, bajo el liderazgo de su débil primer ministro Neville Chamberlain, se inclinó a las exigencias de Hitler. La amenaza iraniana es real e Irán tiene que ser parada antes que estas armas lleguen a ser operacionales. La milicia rusa ha estado en medio del Oriente desde el 2015. Rusia apoya a Irán. Irán entrena y equipa y da fondos a las armadas terroristas de Hamas y Hezbollah. Y están suplicando por la luz verde para atacar con una arma nuclear a Israel. Gente de los Estados Unidos, nuestra nación está en una crisis severa. Ahora es el tiempo de mostrar nuestra fuerza. Nuestros líderes deben tomar su sitio correcto a la cabeza de la mesa internacional. Deben empezar a creer las amenazas de nuestros enemigos y dejar de ignorar el aprieto de nuestros aliados. Hay una gran responsabilidad de ser una gran nación. Y en este momento estamos eludiendo esa responsabilidad y abandonando nuestra grandeza. Si no usamos nuestra libertad de defender nuestra libertad, perderemos nuestra libertad. Martin, ese fue un discurso emocionante. Y pienso que mucha gente en el mundo abrazará este punto de vista. Pero eso haría de los poderes del occidente el rey del norte y los otros poderes del rey del sur. Pero espero que hemos demostrado que eso no puede ser el caso. En otras palabras,
Lo que está representado aquí es la agenda jesuítica para los eventos finales en lugar de la agenda bíblica en donde el papado es la bestia de Apocalipsis capítulo 13 y que la guerra es una guerra universal, no enfocada en un país literal o alguna parte del Medio Oriente. Este es realmente un cuadro profético falso que tiene que ser aclarado. Bien, Martín. Entonces, cuando este rey del norte finalmente obtiene lo que quiere, recupera sus poderes, la herida mortal es totalmente sanada. Una vez más, es el corazón moral de los reyes del mundo. Luego leemos en Daniel 11, 44, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir, a matar a muchos. Ahora hemos tratado esto antes. Las noticias que vienen del este es el anuncio en contra de la segunda venida de Cristo. Las noticias que vienen del norte, bueno, es el rey del norte. ¿Por qué no se preocupa del norte? Tiene que haber otro norte. Tiene que haber otro norte. Y ese es el norte del trono de Dios. Es una directa intervención directa en los asuntos del hombre y Cristo volverá desde el oriente. Y este es el mensaje adventista. El mensaje adventista que anuncia que el tiempo de su juicio ha venido, que Cristo volverá y que no tienes que aceptar la marca de la bestia o tú obtendrás las plagas. Esto debería ser especialmente prevaleciente después del cierre del tiempo de gracia. Ahora el papado ha emitido su preocupación concerniente a evangelistas que usan los medios de comunicación para proclamar mensajes como estos. ¿Sí? Sí, correcto. Definitivamente. Muy bien, Daniel 11:45, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares del monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Es un versículo muy triste, ¿no? Y lo que estaba diciendo antes, durante la pandemia, si tú estabas en contra de la norma, tú eras etiquetado y excluido. Y ahora hay leyes que han sido escritas que si vas en contra de la historia, serás comparado a un terrorista. Es un triste estado de asuntos. Y si vamos nuevamente a Daniel 11:45 y miramos en otras traducciones, la Nueva Versión Internacional o otras versiones, plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Y en otra versión dice, instalará sus tiendas reales entre los mares y en el glorioso monte santo. Entonces llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Mientras en otra versión Reina Valera dice que la montaña gloriosa, esta en otra versión dice que la montaña gloriosa. Entonces va a ejercer su influencia dentro de la iglesia de Dios en los días finales. Y esto es algo de lo cual tendríamos que estar siendo advertidos. Martín, estamos viviendo en tiempos peligrosos. Yo no sé cómo otros se sienten, pero yo siento que los eventos finales están viniendo a su realización rápidamente. Y este conflicto ha estado siendo arrastrado. Y hay algunas descripciones de héroes como hemos visto. ¿Por qué? Porque este mensaje tiene que atravesar y necesitamos esta mediación moral. Y yo creo que los reyes de este mundo están a punto o van a ser presionados de entregar sus poderes a la bestia, lo cual a lo mejor ya lo han hecho en secreto, solo para convencer la mentalidad de allá afuera de que esto es absolutamente necesario para la paz universal. Y cuando lo hayan logrado, van a gritar paz y seguridad. ¿Y qué pasará? Destrucción repentina. Que el Señor nos ayude para alcanzar la mayor cantidad de gente posible que podamos con el mensaje verdadero, el Evangelio eterno, que no nos permita dar nuestro poder a la bestia y volver nuestros esfuerzos en contra del Santo Pacto. Que Dios nos ayude de estar en conformidad con el registro. Oremos. Padre nuestro,
El mundo está en el umbral del gran engaño en la historia de la humanidad y el resultado será devastador. A menos que abracemos la verdad y aceptar el hecho de que debemos separarnos de Babilonia, seremos arrastrados en el remolino que está viniendo. Ayúdanos a advertir al mundo y que puedas alcanzar a través de tu Espíritu Santo a todos aquellos que se aferran a ti, que se aferran a la salvación en Cristo y solo en Cristo, y creer las Escrituras. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.